La estructura de una obra dramática tiene cuatro etapas fundamentales. Una es la presentación del conflicto, otra es el desarrollo, otra es el clímax y otra es el desenlace. Y toda obra tiene un protagonista y un antagonista, es decir, un héroe y un villano y una historia de amor. La semana pasada en nuestra prédica vimos contra quién es nuestra lucha, vimos al villano, vimos al antagonista del Señor. Hoy vamos a ver quién es nuestro héroe bíblicamente. Vamos a hacer nuestro estudio, vamos a ver 7 profecías principales del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento. 7. Hay más de 300 profecías mesiánicas relacionadas con Jesucristo. Más de 300, imagínense. Esto lo hemos comentado en otros momentos. Hay un estudio estadístico que hace un profesor en los Estados Unidos, de estas universidades famosas, en Harvard creo, que decía que si tomáramos una sola profecía del Señor Jesucristo que se cumpliera en una sola persona, en un momento, es una estadística, bueno, casi despreciable, totalmente despreciable, casi imposible que se dé. Entonces ponía un ejemplo y decía que era como agarrar todo el estado de Texas, de los Estados Unidos, llenarlo de monedas de dólar, las monedas que existían, y una sola estuviera marcada con una X, y una sola persona con los ojos cerrados fuera a cualquier parte de Texas y recogiera esa moneda en una sola oportunidad. Entonces, si esa probabilidad era 0, prácticamente, despreciable, ¿cómo serán 300 profecías cumplidas en el Mesías, en nuestro héroe, nuestro protagonista de esta historia de amor que es la salvación del hombre? Entonces vamos a ver a la luz de la palabra cómo fue profetizado la venida de ese héroe nuestro para salvarnos del drama del pecado. Voy a compartir la presentación. Aquí estamos. Por favor, Julio, me dice si se ve la presentación. Sí, se ve perfecto. Ok, entonces estamos... Ocultar vista de moderador. Ok. Bueno, entonces fue para el lado que no era. Ok, esa obra dramática de la historia de la humanidad, quien la escribe, quien la inspira, es el Dios de la creación. Este dibujo es magnífico. Ilustra que Él derramó de su Santo Espíritu sobre los profetas para profetizar, para darnos la historia de la humanidad, la historia de cada uno de nosotros, la esencia de cómo estamos compuestos nosotros internamente y el drama del pecado y las consecuencias del pecado, que es muerte. Entonces, la presentación del conflicto y el desarrollo, clímax y desenlace de esta obra dramática de la humanidad está en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor que no nos abandonó. O sea, el Señor asumió la responsabilidad como creador, como Dios perfecto, lleno de perfecto amor, de justicia y de sabiduría. Y diseñó un plan en esta historia dramática de la humanidad para salvarnos, para alcanzarnos y llevarnos de retorno al cielo, porque habíamos perdido la comunión con Dios. Adán y Eva perdieron su reverencia al Señor, cayendo en tentación y dejándose llevar por la serpiente. Entonces vamos a ir viendo a nivel de la Biblia cómo es ese Mesías, cómo fue profetizado y cómo llegó hasta nosotros. Ese protagonista, nuestro héroe, en quien creemos. Hay muchísimas profecías mesiánicas, yo estoy tomando las más emblemáticas. El pueblo judío, quizás esta es una de las que más, en Jeremías 23, 5, 6, la que más les ilustra a ellos. ¿Se acuerdan el milagro del ciego? El ciego le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, hay muchas profecías que hablan de que el Señor Jesucristo es hijo de David. Y Jeremías 23, 5, 6 dice, he aquí que vienen días en que levantaré a David renuevo justo
y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Este es el Mesías que están esperando los judíos. Los judíos están esperando un Mesías político, un Mesías político. Bendito sea el Señor que nosotros tenemos la revelación de que el Mesías es un Mesías sufriente, un Mesías que vino a pagar por el pecado y ascendió a los cielos, resucitó. Es un Mesías espiritual, en lo natural y en lo espiritual. Entonces, vamos a ver primero, a la luz de la palabra, lo que significa la palabra Mesías, porque uno normalmente maneja estos términos, pero no conoce verdaderamente en profundidad, no conocemos verdaderamente en profundidad el significado en los idiomas originales. Siempre hacemos el estudio fundamentado en el idioma original para conocer la etimología exacta de la palabra. En hebreo, Mesías es Hamashiach. Hay unos que lo escriben con CH al final, pero en el diccionario Strong, diccionario antiguo hebreo, está escrito con AK, Hamashiach, el Mesías. Eso es Mesías ungido, consagrado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, déjenme correr aquí la imagen de los controles aquí que me impide ver. En griego, en el idioma griego, es Mesías, que es Cristo elegido, escogido. Es decir, cuando tú y yo decimos Jesús Cristo, estamos diciendo Jesús Mesías. ¿Ok? Los judíos lo llamarían Mashiach, Hamashiach, el Mesías. Ok, seguimos adelante. Vamos a hablar no solo del nombre del Mesías, sino el nombre propio también que tiene nuestro héroe, que es Jesús, Yeshua en hebreo. En hebreo es Yeshua el nombre, es Hamashiach, ahí lo tienen, está escrito con CH acá, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tenemos el nombre que se le asignó a Jesucristo, nuestro Señor, en el Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías. Isaías dice que nos ha sido dado un niño y su nombre será Emmanuel. Dios con nosotros, la Virgen concebirá un hijo que será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. La traducción de Emmanuel es Dios con nosotros. Esto está ratificado en Mateo 1:23 y ahora lo vamos a ver. En el Nuevo Testamento, el ángel le dijo a José y a María que le pusieron nombre Jesús, que es Yeshua en hebreo, aun cuando en griego el nombre, abajo lo tenemos, es Ishus, no lo pronuncio muy bien, que significa, tiene una raíz de príncipe eterno. Entonces miren qué bello esto. Cuando usted arma el nombre del Señor en sus traducciones, lo que significa cada cosa, estamos diciendo Dios con nosotros, Salvador, príncipe eterno. Qué bello esto, ¿verdad? Esa es la historia de amor que Dios derramó sobre la humanidad para rescatarnos del pecado y de la muerte espiritual en que estábamos sujetos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver las profecías mesiánicas principales en la Biblia, que son asombrosas, y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. La primera profecía, el cristiano que ha leído la palabra conoce que la primera profecía está en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, cuando el hombre cae en pecado, el Señor le habla a Eva, le habla específicamente a Eva y a la serpiente, y le dice, y Jehová le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la primera profecía del Mesías héroe nuestro. Fíjense que dice, yo resalto en rojo, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Ahí está hablando ya del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y esta te herirá en la cabeza. ¿Quién puede herir en la cabeza y matar a la serpiente si no es el propio Señor Jesucristo? Y dice que la serpiente herirá en el calcañar. Lo molestó, lo tentó, y lo llevó a la cruz con su hueste de maldad. Fue crucificado el Señor Jesucristo. Lo hirió en el calcañar, pero para victoria. Después dice, y llamó el ángel Jehová a Abraham. Esta es la segunda profecía en este grupo del Antiguo Testamento, las profecías iniciales.
Dice, y llamó el ángel Jehová a Abraham por segunda vez después del sacrificio de Isaac y le dijo, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí está una ratificación de la simiente. La simiente, la línea mesiánica, viene de Adán y Eva, pasa a Abraham, pasa a Isaac, pasa a Jacob y así sigue hasta José y María. Y vamos a ver ahora la genealogía, que es muy interesante. Entonces le dijo, por cuanto había ofrecido a su hijo y no le había negado al hijo que amaba, el único hijo que amaba, Abraham, el Señor le dice, por cuanto has hecho esto, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Benditas todas las naciones significa de que la promesa de este héroe nuestro, del Salvador, y esta simiente no era solo para salvación del pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Y ese abanico de salvación se abrió en la gracia de Dios, en la cruz, en la muerte y resurrección de Él. Bendito sea el Señor, porque esta profecía ya está siendo cumplida en nosotros. Estamos siendo bendecidas todas las naciones por la simiente de Eva. Después en Isaías 7 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí está lo que habíamos visto en la profecía, en los nombres usados para el Señor, asignados por el Señor proféticamente desde el Antiguo Testamento. Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí está José durmiendo, preocupado porque salió encinta la Virgen María sin él haberla ni siquiera tocado. Él era un hombre respetuoso de la Torá, de la ley del Señor, como la gran mayoría de los judíos en ese tiempo. Y estaba mortificado porque ¿qué diría la sociedad de que había salido encinta y no habían celebrado su matrimonio oficialmente? Y se le apareció un ángel. Vamos a leer Mateos 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, o sea, estaba comprometida, antes que se juntasen, o sea, no se habían casado ni se habían unido en matrimonio. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, fíjense la profecía de lo que hablamos, hijo de David, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás, y aquí está la profecía, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo ángel está dando la traducción del nombre de Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces aquí tenemos cumplimiento profético que viene de una profecía del jardín del Edén que pasa por Abraham, pasa por Isaac, pasa por Jacob, pasa por David, pasa por Salomón, pasa también por Judá, un hijo de Jacob, que venía de la promesa del Mesías. Entonces, seguimos avanzando. Aquí están las dos genealogías, hay dos genealogías en los evangelios. Una es la genealogía de José y otra es la genealogía de María. Entonces, ambas tienen que partir de Eva, tienen que pasar por Abraham, tienen que pasar por el rey David, tienen que pasar por Judá, tienen que pasar por Salomón. Y aquí vemos la primera genealogía que vamos a hablar ahora es la de José. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Fíjense cómo dice según se creía, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y José era hijo de Elí. Yo me estoy saltando, por supuesto, estoy usando los nombres más emblemáticos en la genealogía del Señor Jesucristo, en la genealogía profética. Hay cualquier cantidad de nombres acá, ustedes los pueden revisar si quieren investigar más en detalle. Entonces José, hijo de Elí, hijo de David, hijo de Judá. Judá es, para que ustedes sepan, el segundo hijo de Jacob, en el cual estaba profetizado la venida del Mesías. Entonces, hijo de David, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Sem, que son los semitas, un hijo de Noé,
Uno de los 3 hijos de Noé era Sem, de ahí vienen los semitas. Hijo de Adán, hijo de Dios. Esta es la genealogía, un resumen de la genealogía de José, que legalmente los judíos eran extremadamente celosos con la genealogía. Llevaban unos registros exactos de cada persona en Israel. Esa genealogía fue destruida en la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era. Dios permitió eso para que nadie quisiera usurpar la genealogía original del Señor Jesucristo. En Mateo 1:1 tenemos la genealogía de María. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, aquí Isaac y Jacob. Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá, la promesa, ¿ves? Fíjense que va en paralelo con la genealogía de José. Isaí engendró a David, que engendró a Salomón. Jacob engendró a José, marido déjeme quitar acá esto, marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Ve? Fíjense cómo hace la acotación, marido de María. Es decir, desde el punto de vista legal, bajo las tradiciones, bajo la Torá judía, la herencia genealógica de la genealogía de Jesucristo tenía que venir por el Padre. Entonces, aunque él no era el Padre genético del Señor Jesucristo, sino era engendrado por el Espíritu Santo, también tenía esa genealogía a los ojos de Israel. A los ojos de Israel, él era el papá del Señor Jesucristo y tenía la herencia genética del Mesías, hijo de David. Y por el lado de su madre, evidentemente, de sangre, venía la herencia genética desde Eva, pasaba por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Judá, por David, por Salomón, y llegaba María. En la tradición judía, en la tradición no, está en la misma Biblia, en la palabra en el Antiguo Testamento, dice que la herencia genealógica de la mujer es absorbida por el marido. Por eso acá dice, marido de María, de la cual nació Jesús. Bendito sea el Señor, que tenemos estos registros allí que nos confirman el origen de nuestro héroe, del Mesías. Ok, vamos a la segunda. Yo estoy seleccioné 7, como le decía, profecías, 7 cosas muy importantes en el Antiguo Testamento. Hay demasiadas, hay un mundo de profecías y de cosas importantes, pero la más emblemática para ilustrar esta línea genética del Señor Jesucristo hasta su nacimiento y que nos llega hoy por vía espiritual por la fe del Señor Jesucristo. Dios se le manifiesta a Moisés en una llama, en una zarza encendida que no se consumía, ¿no? Y Moisés le dice, tiene un diálogo con el Señor en Éxodo 3:13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vosotros, de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El Señor está dando el nombre santo de Él. Es Yahweh, Jehová. Es un nombre santo, el nombre más importante revelado a Israel. Ese nombre hoy en día lo disponemos nosotros, lo conocemos, que es Jesucristo. Y vamos a ver cómo Jesucristo confirma esta revelación del yo soy, del gran yo soy. Yo soy significa eterno, el que es. Es el único que tiene vida en sí mismo, Dios. Vamos al Nuevo Testamento a ver cómo se confirma esto. En Juan 8:24 vemos que por eso os dije que moriréis en vuestro pecado. Aquí está el Señor hablándole a los fariseos, a los judíos, a los que conocen la Torá, a los que conocían del Antiguo Testamento ese nombre de yo soy. Y les está diciendo, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Le está diciendo a Israel, Moisés, a quien tú sigues, que se le reveló este nombre, está aquí enfrente de ustedes. O sea, los fariseos no tendrán excusa cuando estén en el juicio final, porque el Señor se les reveló en carne. El Señor encarnó, el Dios de la creación. Y aquí dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En el 58 Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
Aquí los fariseos se escandalizaron cuando Jesucristo dijo eso. Y se burlaron de él. ¿Cómo es que ni siquiera tienes 50 años y conociste a Abraham? Claro, si él es el creador. Él es el Dios de la creación, el Dios revelado a los hombres, que se reveló a Abraham, que se reveló a Isaac, a Moisés, a Noé, a Daniel, a David, a Salomón, y que encarnó en Jesucristo. Entonces aquí tenemos la confirmación exacta de quién es el Mesías. El Mesías es el propio Dios encarnado, Jesucristo nuestro Señor y Dios. En Juan 4:25 hay otro episodio. Le dijo a la mujer, aquí está la samaritana le dijo al Señor Jesucristo que ella sabía que venía el Mesías. Y el Señor Jesucristo, yo soy. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ese es el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, hay muchísimas citas bíblicas en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesucristo usa el término yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El gran yo soy. Y en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, el Señor se revela a Juan, el apóstol amado, se revela con el nombre yo soy el alfa y la omega, el principio y fin de todas las cosas, el rey de reyes y señor de señores. Entonces aquí tenemos a Dios revelado en carne, que es nuestro Mesías, es nuestro héroe, nuestro protagonista de nuestra historia de amor. Ok, el tercer evento que seleccioné acá es el sacrificio de Isaac, y nosotros vemos un cordero del lado izquierdo. Génesis 22, aquí estamos en el momento donde Isaac, casi gimiendo el muchacho, veía la leña, veía la daga, veía el altar para el holocausto, pero no veía el cordero. Y entonces Isaac le dijo a su papá, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Dios proveyó el cordero para el holocausto, para la salvación de la raza humana, de la humanidad. Y aquí en Juan 1 vemos a Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo que venía, confirma esta profecía bíblica. ¿Quién es el cordero? ¿Quién es el Mesías? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor, la revelación perfecta de la encarnación del Cordero Santo, de aquella imagen del Cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento hasta los días de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Y él dice, aquí está el cumplimiento de esta profecía, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vemos una imagen de eso. Aquí vamos a la cuarta profecía importante, quizás de las más importantes para el pueblo de Israel, que hasta ahora solo los mesiánicos pueden tener la lectura de esta profecía. Esto es Isaías 53, donde profetiza no un Mesías político, un Mesías que iba a subyugar al mundo entero para que reinara el pueblo de Israel con un Mesías político. Es un Mesías espiritual y vamos a leer no me canso de leer esta cita bíblica, Isaías 53, del Mesías prometido, el Mesías sufriente. Y yo hago un resumen, hago un extracto, por supuesto, de la profecía completa porque es muy larga, ¿no? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Veamos la imagen de Jesucristo, esta que acabamos de ver ahorita. Mas él, en el 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, molido por nuestros pecados. Bendito sea, Señor. En el versículo 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos el cumplimiento en Jesucristo de esta profecía. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en la muerte. Él fue crucificado junto a asesinos y fue enterrado, fue llevado a una sepultura de ricos. José de Arimatea y Nicodemo dieron esa ofrenda para el Señor
y rescataron el cuerpo de él y lo enterraron, lo sepultaron en una tumba de rico. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, cuando haya puesto su vida en expiación, perdóneme, verá linaje, vivirá por largos días. Aquí está hablando del linaje que somos nosotros, que por la gracia somos salvos, ¿ya? Y la vida eterna que vivirá por largos días. Aquí está la resurrección de Cristo, está la muerte, el sufrimiento de Jesucristo y que entregó su vida en expiación por el pecado de la raza humana. Es interesante, pero esta cita bíblica, como digo yo, es la profecía bíblica que los judíos siempre pasan por encima de ella, no la aceptan. Ayer, no por casualidad, vi un video de una señora mayor, judía ortodoxa, profesora en universidades en los Estados Unidos de literatura hebrea. Ella, por supuesto, era una practicante de la Torá y de la tradición judía, y ella cuenta su conversión en sus estudios bíblicos. Por un día cayó en esta cita, Isaías 53, y no dejó de llorar, y aceptó a Cristo. Una hermana cristiana la llevó a los pies de Cristo, le dijo que ese era el Mesías, y ella entendió que Jesucristo es el Mesías esperado por Israel. Este Mesías, Jesucristo, va a ser descubierto a los ojos de Israel en la tribulación que se aproxima para Israel. La Biblia lo llama el tiempo de tribulación de Jacob, el tiempo de angustia de Jacob. Estamos a las puertas y buena parte del pueblo de Israel va a despertar y va a reconocer que Jesucristo es el Mesías. Esta cita yo se la recomiendo que la lean, Isaías 53 completo, porque es bellísima esta cita y confirma todo el linaje del Señor Jesucristo, que es un linaje de sufrimiento, un linaje que viene a través de cada uno de los patriarcas del Antiguo Testamento y llega a nuestros días por la fe en Jesucristo. Aquí hay otro evento interesantísimo que sucedió. Este es el evento 5, que tiene su connotación en el Antiguo Testamento, pero sucedió en el Nuevo Testamento. Aquí está el Señor Jesucristo en Galilea, en donde Él creció, y Él fue a la sinagoga y tomó las Escrituras, y no por casualidad la Escritura que abrió es esta que está confirmada acá. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Él no lo escogió, se lo dieron. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Oigan bien, esta profecía que el Señor Jesucristo está leyéndole en la sinagoga a los fariseos, a los saduceos, a toda la alcurnia, a los escribas que estaban allá, es una profecía que en el tiempo de Jesucristo tenía 800 años atrás, del profeta Isaías, aproximadamente 800 años. Y en lo que terminó de leer la profecía del Señor Jesucristo, le dijo: a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dijo al ministro y se sentó, la dio al ministro, perdón. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense el silencio en ese lugar, cuando el Señor está leyendo una profecía clave del Mesías a toda la alcurnia de los hebreos, de los judíos. Y comenzó a decirles el Señor: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, un episodio tremendo justo después de eso, porque se pararon toda la sinagoga, y empezó a perseguir a Jesucristo y lo querían lanzar, porque la sinagoga estaba montada en una montaña. Lo querían lanzar hacia abajo y lo tenían acorralado ya para lanzarlo, y la palabra dice que el Señor Jesucristo pasó en medio de ellos. Por supuesto, Él es Dios, no lo podían tocar. Ahí los ángeles abrieron el espacio y el Señor pudo escapar por la gracia de Dios, porque Él es Dios. Y le dijo: esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos en vosotros. Aquí tenemos un cumplimiento increíble de la profecía bíblica.
Aquí tenemos otro evento dramático también que sucedió en el Nuevo Testamento justo antes de la crucifixión. Aquí está el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote y toda la corte que manejaba el pueblo de Israel, porque era una teocracia, estaba concentrada ahí, los mandatarios, y el sumo sacerdote toma la voz y le dice en Mateo 26, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te juro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Imagínense la confrontación que hizo este sumo sacerdote al Señor Jesucristo en ese momento. El Señor Jesucristo callaba, pero el Señor Jesucristo no cayó. En lo que le hizo la pregunta, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cristo es Mesías, como lo habíamos leído anteriormente. O sea, este sumo sacerdote le preguntó directamente, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Hamashiach? ¿Eres tú el Cristo? En griego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y el Señor contundentemente le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bendito sea el Señor. Cumplimientos proféticos, hermanos. O sea, no hay duda que Jesucristo es el Mesías prometido desde el jardín del Edén al pueblo de Israel. Es el Mesías nuestro. Bendito eres, Señor. Te alabamos. Otro evento importante fue también en la resurrección del Señor. Salmo 16, la profecía dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, el Señor, después de 3 días, no conoció corrupción su cuerpo, porque Él es el Dios. La muerte no podía tocarlo, la corrupción no podía tocarlo. Y esta profecía se cumplió. Mateo 17, 22. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esto fue justo antes de la crucifixión, antes de la muerte y resurrección. Esto se cumplió al tercer día. El cuerpo del Señor Jesucristo no conoció corrupción y resucitó. Bendito sea el Señor, que por medio de la gracia, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, somos salvos. Aquí yo hice una selección de algunas de esas 300 profecías que les comenté anteriormente. Me disculpan, pero estoy un poco ronco y no me siento muy bien, pero seguimos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Aquí están profecías bíblicas que pueden tener 1000 años, 1500 años, 800 años antes de Cristo, 500 años de Cristo, y todas se cumplieron. Seleccioné algunas, las más relevantes. Se burlaron. El Salmo, déjeme quitar la cámara aquí un momentico. La pantalla. Ok, el Salmo 22, 7, y se cumplió en Mateo 27, 3. Salmo 22, 7, para que lo anoten por allí. Todos los que me ven me encarnecen. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele. Esto era lo que decían los fariseos frente a la cruz. Bueno, se encomendó a Jehová que lo libre, que Dios lo libre, pues. Se burlaban. Inclusive uno de los asesinos se burlaba de esto también. Bueno, tú no dices que tú eres Dios. Bueno, sálvanos tú y a nosotros. Todos los que me ven me encarnecen. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele. Esto está cumplido en el Nuevo Testamento. Ahí tienen la confirmación de la cita bíblica del Nuevo Testamento. Crucificado. El Señor profetizó en Salmos 22, 16 y está cumplido en Juan 20, 27. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron es perforaron. Aquí está la crucifixión en sus pies. Sus vestidos. Repartieron mis vestidos y echaron suerte. Aquí está 800 años antes de Cristo. Salmo 22, 18, cumplimiento en Marcos 15, 24. La palabra dice que los soldados romanos echaron suerte sobre su ropa. Había un manto que le habían dado, un manto, creo que se lo dio Poncio Pilato en son de burla. Eso se lo dividieron entre los romanos y la ropa del Señor. Increíble, cumplimiento exacto de la palabra del Señor. Judas Iscariote, aún el hombre que de mi pan comía,
alzó contra mí el calcañar. El calcañar es el pie y lo pateó. Salmo 41:9, cumplimiento en Marcos 14:10. Aquí está la Santa Cena cuando Juan, el apóstol amado, le preguntó al Señor, le dijo, Señor, ¿quién es el que te ha de traicionar? Y él dijo, el que coma pan conmigo. Y el Señor humedeció en vino el pan y se lo dio a Judas Iscariote. Y le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Aquí está cumplimiento bíblico con exactitud. O sea, las profecías bíblicas cumplidas en Jesucristo son tan exactas, son al milímetro. Y todas se cumplieron. Hiel y vinagre. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sabemos que el Señor Jesucristo cuando estaba crucificado se acercó un soldado romano con una vara y humedeció una esponja con vinagre, con hiel, y se la dio a tomar y él no quiso tomar de eso. La oración del Señor, mas yo oraba, me devuelven odio por amor. El Señor dijo en la cruz, este es el Salmo 109:4 y en Lucas 23:34 su cumplimiento, el Señor dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, el Señor oraba por ellos. Fíjense cómo dice, me devuelven odio por amor. Él devolvía amor y oración. La traición de las 30 piezas de plata, esto es increíble. Hermoso precio con que me han apreciado, profetiza Zacarías 11:13. Y tomé las piezas de plata y las eché. Esas 30 piezas de plata con que acordó Judas Iscariote con los fariseos traicionar al Señor Jesucristo fueron echadas en el templo. Y ahí está el cumplimiento en Mateo 27:3. Traspasado. Y miraron a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Esos son 600 años antes de Cristo. Y en Juan 19:34 está el soldado romano que le traspasó a un costado. Estos son una selección. Esto no llega, el total de la selección que yo he hecho, no llega ni a 25 profecías. Bueno, imagínense las 270, 225 profecías adicionales que se cumplieron todas en el Señor Jesucristo. No hay duda que nosotros estamos en lo correcto. Jesucristo es el Mesías, el alfa y el omega, el principio y fin de todas las cosas, el Rey de reyes y Señor de señores. Es nuestro héroe de nuestra historia, de nuestra obra dramática, de la humanidad. ¿Ah? Aquí está el conflicto, aquí está el desarrollo, aquí está el clímax y el desenlace lo estamos viviendo ahorita, en los tiempos que estamos viviendo. Esta es nuestra verdadera historia de amor. Se entregó por nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor Jesucristo, por esta revelación. Ok, yo seleccioné 7 citas bíblicas del Nuevo Testamento para que nos identifican al Señor Jesucristo como el Dios de la creación, el Salvador. La primera de estas es Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él es la encarnación del Dios invisible. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué tanta insistencia en la palabra, en la identidad de este héroe nuestro? Porque hay una batalla espiritual, como la veíamos en nuestro estudio bíblico la semana pasada. Hay una entidad de tinieblas capitaneada por Satanás, buscando la adoración, tratando de tomar el puesto del Señor, el privilegio de la adoración y de la alabanza que solo corresponde al Señor. Y hay poderes de engaño que vienen en mayores magnitudes en este tiempo del fin para engañar a los hombres y llevarlos cautivos al infierno, para que no tomen la salvación que Dios ha provisto por medio del Mesías, Jesucristo, Hamashiach, el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso es que tenemos que estar alerta y leer esta palabra permanentemente, porque esto es espiritual, hermano. No desestimes la batalla espiritual que te rodea y que me rodea a mí por medio de los medios de comunicación que hay, las redes sociales. Satanás quiere destruir la fe que tú tienes y que yo tengo. Debemos permanecer en el Señor y la única forma de permanecer es en oración y en lectura de la palabra y exhortarnos unos a los otros
en adorar solo al Señor, que es lo más importante. El Shema Israel, amarás al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Debemos adorar al Señor, ponerlo como primero, porque los tiempos son difíciles. Y el que duda en su fe puede caer, hermano, puede caer y pasar por la tribulación que se acerca sobre el mundo. Es tan importante que leamos esta una y otra vez, estas citas bíblicas que confirman que Él es el Dios de la creación. El Dios de la creación creó lo visible y lo invisible. No nos puede quedar la menor duda y debemos transmitir esto a nuestros seres queridos, a nuestros amigos que no conocen la revelación del Mesías. Oremos por ellos. La segunda cita clave para esto, Juan 14, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí estaban los apóstoles. El Señor Jesucristo le decía: ustedes saben el camino, síganme. Y uno de los apóstoles le dijo: Señor, ¿cómo sabemos el camino si no sabemos cuál es el camino? ¿A dónde vas? Y el Señor le dice soberanamente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, hermano. Quítate la etiqueta de que todas las religiones llevan al mismo Dios, así como el lema, todos los caminos llevan a Roma. No es verdad espiritualmente, hay un solo camino. Jesucristo es la verdad y Él nos revela la verdad en su santa y bendita palabra. No puedo ponerla en duda, hermano. Y si me estás oyendo y no tienes esta convicción, arrodíllate y pide al Señor que quieres tener la convicción de que Él es el único camino. No nos llamemos cristianos por como un eslogan, una etiqueta. El cristiano tiene que vivir esto, que el único camino al Padre es Jesucristo. Yo no puedo abordar otro camino para ir a orarle al Señor, porque estoy tomando un camino equivocado de tinieblas. Jesucristo es la verdad, Él es la luz del mundo. Él vino a traer el reino de los cielos a la tierra, al alcance del hombre por medio de la fe. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se los dije el otro día cuando estudiábamos algo del tabernáculo. Habían 3 puertas, una llamada por tradición el camino, la segunda puerta se llamaba la verdad, y la tercera, que era el lugar santísimo donde descendía la Shekinah del Señor, era la vida. Él le estaba diciendo a los judíos: yo soy esas 3 puertas al tabernáculo, yo soy la puerta que te lleva a la Shekinah del Señor, a la presencia del Señor. Nadie va al Padre sino por mí. La tercera cita seleccionada es 1 de Timoteo 2. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, Jesús Mesías, hombre. Jesucristo, Jesús Mesías, hombre. Un solo mediador. Yo no puedo accesar a Dios Padre con un incienso, hermano. Yo no puedo accesar a Dios Padre con una vela, una estatua. Eso no es bíblico, hermano. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo no puedo consultar, siempre lo repito, a una abuela, a una bisabuela, a un santo, porque no es palabra del Señor. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Jesús Mesías, mi héroe, hermano, el protagonista de la historia dramática de la humanidad. El que está presentado en la palabra, el que desarrolla la palabra, el que lleva el clímax de la palabra y el que va a dar el desenlace a este drama en la humanidad, nuestro protagonista. El villano está desterrado, está vencido, está en la tierra todavía, operando. El antagonista del Señor en esta historia de amor está vencido en la cruz y en la resurrección de Cristo. La cuarta cita, Juan 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oiga, hermano, no hay otro nombre en los cielos, dado en los cielos a los hombres, en que podamos accesar al Padre. Es solo Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que todo lo que pidamos al Padre hay que pedirlo en el nombre de Él, para que sea escuchado en el reino de los cielos. Es un nombre poderoso que viaja en fracciones de segundo, más allá de la velocidad de la luz. Llega a los oídos del Señor cuando nosotros venimos en fe, en nombre de Jesucristo, Mesías, Jesús, Dios con nosotros, salvación, príncipe, nuestro héroe.
Entonces no uses otro nombre para ir en oración al Señor, hermano. No lo uses porque no es bíblico. No es la doctrina cristiana. Búscalo en la palabra. La quinta cita en Hechos 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, Jesús Mesías. No hay otro nombre bajo los cielos, hermano. En la India hay 24,000, creo que leí una estadística, más de 24,000 dioses. ¿Ah? En Asia, miles de dioses. ¿Ah? En nuestra propia religión supuesta cristiana hay dioses que estamos santos y vírgenes y de todo. Y estamos canonizando y el pobre José Gregorio Hernández. No vale, eso no es bíblico, hermano. Documéntate con la palabra, agarra este estudio, busca las citas bíblicas. Documéntate, como digo yo, agarra una Biblia muy antigua de tu bisabuela, las gordotas grandotas, y busca estas citas bíblicas para que veas que son igualitas. Nosotros le pedimos al Señor siempre que no queremos escuchar palabra de hombre en nuestros estudios bíblicos. Lo que estamos escuchando es la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación. No hay co-salvador ni co-salvadora en Jesucristo. Él es el único salvador, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Corintios 3 dice, esta es la sexta cita bíblica seleccionada, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Jesucristo, Jesús Mesías. No hay otro fundamento, hermano. No hay otro fundamento. Que si Buda, que si Krishna, no hay otro fundamento. Que Alá, no. Que Mahoma, no. Porque entonces si no, no somos cristianos. No estamos siguiendo lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos ordena que escudriñemos la palabra y que sigamos el camino, el cual ha trazado. El camino de la fe, de seguirlo solo a Él. Solo a Él. Entonces usted me preguntará, bueno, ¿y toda esa gente? Bueno, toda esa gente, Dios tiene misericordia. Dios está dando oportunidad para salvación. Y en la gran tribulación, millones de personas se van a salvar. Musulmanes y todos se van a salvar en el nombre de Cristo Jesús. Porque el Señor va a enviar profetas para ellos. Los ángeles van a llevar el mensaje. La palabra dice que Él envía ángeles a los 4 puntos cardinales en la gran tribulación, donde va a ser revelado Jesucristo como Salvador. Y Hebreos 2 dice, la séptima cita, Jesús coronado de gloria y de honra. Hermano, en el cielo no hay más nadie coronado, sino solo Jesucristo. Tienes que saberlo. Tienes que saberlo y tienes que entenderlo. Porque este es el mandato de la palabra del Señor, que conozcamos esta verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no hay otro nombre dado bajo los cielos en que podamos ser salvos. Que no hay otro fundamento que podamos poner, que es el de Jesucristo. Jesús coronado de gloria y de honra arriba. No hay otra coronación arriba, hermano. Es solo Jesucristo nuestro Señor y nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. Y ese Mesías que vino, como cantábamos, vino sobre un asno. Vino sobre un asno, ahora viene sobre un caballo blanco, triunfante, coronado, va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Mesías. Apocalipsis 19 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está la revelación a Juan de la venida del Señor Jesucristo que viene sobre un caballo blanco. Aquí está una ilustración interpretada por un hermano cristiano y lo voy a volver a leer. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es increíble. Jesucristo cuando resucitó, que Tomás no estaba cuando tuvo la primera aparición del Señor, Tomás no creía, decían, si no veo sus heridas en la mano y su costado traspasado, no creeré.
Y el Señor Jesucristo lo primero que hizo fue enseñarle eso. El Señor Jesucristo lleva esas heridas en las manos y las veremos. Los creyentes veremos eso. Y sus pies traspasados, veremos esa marca que es puro amor, solo por amor, como cantábamos ahorita. ¿Ah? Y su ropa teñida de sangre, eso significa teñido de sangre que el Señor va a pisar, el Señor Jesucristo, el lagar de la ira divina de Dios. El lagar, ¿saben lo que es el lagar? El lagar es donde se estripa las uvas para sacar el vino. Eran unos grandes toneles de madera en la antigüedad. Y entonces se montaban y pisaban. El que pisa la ira de Dios, las uvas de la ira de Dios sobre el mundo, es Jesucristo. Y por eso su manto está manchado de sangre. ¿Por qué está manchado de sangre? Porque ya pasó la gran tribulación y el Señor ejecutó la ira santa y justa de Dios para saciar la justicia del Señor de toda la maldad hecha en el mundo por Satanás, sus ángeles caídos y los que no creyeron en Cristo. Entonces, aquí tenemos esta cita bíblica de Jesucristo, Jesús Mesías, ese es nuestro Mesías. ¿Ah? La película se va a acabar cuando Él venga físicamente a la tierra, ¿ah? Victoriosamente, como termina toda la película. Bueno, ahorita las películas están tan invertidas que ahora como que el villano es el que gana, pero tradicionalmente el héroe siempre al final vence el bien, vence el amor. Eso es lo que vamos a ver. Eso ya Él venció, pero se va a consumar cuando lance al lago del fuego y el azufre a Satanás, a sus ángeles caídos y a los que no crean en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Apocalipsis. Gálatas 1 nos hace esta advertencia muy seria y yo quiero compartirla, la hemos leído mucho en nuestra congregación, pero debemos estar muy pendientes. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Ahí está la definición abajo en griego. El Señor de la creación, Dios Padre, cuida tanto su revelación para tu vida y mi vida, que hay citas contundentes para que ni siquiera pensemos en dudar de la palabra del Señor, en dudar de que Jesucristo, solo Él es el Salvador, de que solo Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque el Señor sabe la batalla espiritual de engaño que hay en el mundo, la batalla de engaño que hay en el mundo para que nos perdamos, para que el hombre se pierda, para que no conozca la salvación. El enemigo de Dios, Satanás y sus huestes de maldad y los ateos, los no creyentes, están luchando para que tú y yo no tengamos salvación. Entonces, aquí está una advertencia muy clara que hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que tú te cuides, para que yo cuide la fe que Dios me ha dado. Todo esto que leímos, que Jesucristo es el Mesías, que Él es nuestro héroe, que Él venció al mal, crucificó nuestro pecado, por medio de su resurrección tenemos la victoria, seremos resucitados nosotros. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Señor te manda este mensaje. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, imagínate, si a mí se me aparece un ángel del cielo predicándome de que X ente humano es cosalvador con Jesucristo, o los milagros vienen de un santo o vienen de un Dios pagano, yo tengo que saber que esa doctrina es anatema, está maldecida por Dios. Eso no lo digo yo, lo estás leyendo tú en la palabra del Señor, búscalo tú. Y Pablo lo ratifica otra vez, el Espíritu Santo le dice, ratifícalo otra vez, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, si tú recibes un evangelio diferente, tipo testigo de Jehová, tipo mormones, tipo musulmanes, cualquier doctrina de hombre que contradiga la palabra del Señor, usted tiene que saber que esa doctrina está maldecida por Dios. El Mesías es uno solo, nuestro héroe es uno solo, Dios es uno solo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Anota todas estas citas y tenlas a la mano, hermano, porque el poder de engaño que está sobre el mundo, te lo voy a volver a decir muy, muy certeramente, el poder de engaño que viene sobre el mundo, que está allá y lo que va a venir es sin precedente, para que lo sepa. O sea, la palabra dice que el anticristo y el falso profeta
vendrán con señales y prodigios mentirosos. Y llega al extremo de decir de que si es posible aún, engañarán a los escogidos. Los escogidos somos tú y yo, los creyentes. Entonces yo tengo que saber que todo lo que contradice la palabra del Señor, yo debo huir. Yo tengo que saber que eso está bajo maldición. Y se los advierto por los eventos que vienen religiosos en el mundo, hermano, donde están metidos protestantes, evangélicos, judíos, musulmanes, católicos, Hare Krishna. Ahí están metidos todos. Están metidos todas las religiones, hermano. Y se dispara esa reunión ahora el 14 de mayo, como dije el otro día, no sé si la van a suspender. Y aquí advierte el Señor en Romanos 1, con Pablo también inspirado por el Espíritu Santo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Usted está oyendo lo que le estoy diciendo? Todas las adoraciones que hay de imagen de hombres, todas las adoraciones de imágenes de aves, de cuadrúpedos y reptiles, no exaltan al Señor Jesucristo. Ni siquiera si es la persona de Jesucristo que está crucificada en una cruz. El Señor dice que no nos hagamos imagen ni nos postremos ante ella, cualquiera que sea, de lo que está en el cielo y en la tierra. Eso lo dice el mandamiento número 2, que está en Éxodos 20 y está en Deuteronomio 5. Usted puede consultarlo. Entonces, estas personas que se creen sabios se hicieron necios porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Yo no puedo honrar y dar culto a una imagen de una criatura, hermano. Es pecado delante de Dios. Dios es un Dios celoso. El único camino al Padre es Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y fin. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, lo vuelvo a repetir. ¿Okay? Y el hombre ha cambiado la honra, honrando a artistas. Vamos a ir un poquito más fino. Hay a artistas, a músicos, a pintores. ¿A cuánta gente honramos y damos culto en nuestro corazón? Como decía un pastor el otro día por BBN, decía, ¿usted quiere saber si usted tiene ídolos? Dime qué es lo que más piensas en el día. ¿En dónde abundan tus pensamientos? Tus pensamientos abundan en cosas materiales, en el dinero, en personas, en músicos, en santos, en sexo. ¿Dónde abunda tu pensamiento? Ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón y mi corazón. Por eso es que el Señor dice que oremos en todo tiempo, que meditemos en la palabra permanentemente para batallar contra estas cosas. Porque nuestro ser es permeable por lo que nos rodea, por lo que vemos y lo que oímos. Podemos ser corrompidos, podemos ser confundidos. Bendito sea el Señor que tenemos esta verdad a la mano. Anota estas citas bíblicas, revísalas, llénate de ellas. ¿A dónde has escogido? ¿Ya escogiste? ¿Vas a la derecha o vas a la izquierda? ¿Vas al cielo o vas al infierno? ¿Hacia dónde estás transitando? ¿Estamos siguiendo el camino de Jesucristo? ¿Estamos siendo obedientes a la palabra del Señor? ¿Estamos haciendo caso a su palabra, de solo adorarlo a Él y buscarlo en oración permanentemente? Esa es la gran disyuntiva y el libre albedrío que debes usar para seguir a Cristo. Y si no lo has encontrado, órale al Señor, dile, Señor, yo quiero encontrarte. ¿Cuál es tu conexión? ¿Cuál es tu conexión con el Señor Jesucristo? ¿Cuál es tu conexión con Dios? Tu conexión es una vela, tu conexión es un rosario, tu conexión es una lectura corta, lo más corta posible a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana. O tu conexión es permanente con el Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y oras, dedicas un tiempo, alabas al Señor, estás en comunión con el Señor. Esa es otra prueba que nos da la evidencia de en qué posición, en qué situación estamos con respecto a la fe verdadera, que es la del Señor Jesucristo. Aquí está Juan 1, aquí está el hermano de Pedro, cuando conoció al Señor Jesucristo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista.
O sea, Andrés era seguidor de Juan el Bautista. Y habían seguido a Jesucristo. O sea, después del bautismo, Juan siguió a Jesucristo. Y halló primero a su hermano Simón. Entonces, cuando fue y buscó a su hermano Simón, le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Jesucristo es el Mesías. ¿Hallaste al Mesías? ¿Encontraste tu vida al Mesías? ¿O tienes las dudas todavía en tu vida? Búscalo, te lo decimos de corazón y oramos para que encuentres al Mesías, como esta hermana hebrea, judía, que se convirtió al cristianismo, halló al Mesías. ¿Dónde lo halló? En Isaías 53, leyendo la palabra y la revelación en su corazón del Espíritu Santo del Señor. Hemos hallado al Mesías, le dijo Andrés a Simón, a Pedro, el Cristo. Y aquí está la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la salvación, el creer solo en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Tienes que creer en toda su palabra, todo esto que nosotros hemos leído. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la única condición que el Señor pone para ser salvo. Creer en Él, sin dudas, de que Él murió por nuestro pecado, de que Él es el Mesías prometido, que Él es quien nos restituye ante Dios Padre, que Él es la gracia de Dios derramada sobre la humanidad y que solo por creer en Él no me pierdo, sino tengo vida eterna. Y Romanos 10 nos dice que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creamos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Yo creo en Jesucristo, ¿tú crees en Él? Yo confieso a Jesucristo como mi Salvador, lo confieso todos los días. Yo digo, Jesucristo es mi Señor y mi Dios, y tengo la certeza en mi corazón de que soy salvo. No tengo la menor duda, porque creo en la verdad, la única verdad que tenemos, la Biblia. Creo en la única verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Que todo lo que pido al Padre en su nombre, Él me lo da. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Crees esto? Nosotros oramos porque todo el que nos está oyendo crea esto y que proceda al arrepentimiento lo antes posible, hermano. El tiempo está estrecho, el mundo lo está diciendo, la tempestad está sobre el mundo, vienen cosas muy feas. Aférrate a la fe en el Señor Jesucristo donde quiera que estés. Apártate de la religiosidad. La religiosidad nos salva, hermano. El cumplir ritos, el cumplir promesas, eso está bonito, pero eso no es lo que salva. Lo que salva es una verdadera fe en el corazón que dice: Jesús es mi Señor y mi Dios, en el corazón. Y esta bella palabra que a mí me toca cada vez que la leo, la quiero compartir con ustedes. Lucas 12:32, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y eso está firmado por Jesús Mesías, Jesucristo, el Rey de la Gloria, el Alfa, el Omega, el principio y fin de todas las cosas. Las estrellas lo anunciaron, los profetas lo escribieron desde antaño, los maestros de la ley admirados escuchaban hablar al niño Jesús. Caminó sobre las aguas, sanó enfermos, se entregó en la cruz en expiación, resucitó de entre los muertos, ascendió a la diestra de su Padre. Ha nacido el Mesías prometido, vencido en la resurrección.
corrección.